¿Te interesa hacer la estructura de Lewis del ácido cianhídrico? Pues vamos. Vale, hacemos la estructura de Lewis del cianuro de hidrógeno o ácido cianhídrico. La molécula tiene un átomo de hidrógeno, uno de carbono y uno de nitrógeno. Es muy sencilla. Pero necesito configuraciones electrónicas. Ya te las sabes, ¿no? Hidrógeno 1s1, carbono 2s2, 2p2. Tenemos un electrón del hidrógeno, tenemos 4 electrones del carbono y el nitrógeno, ¿te la sabes? La pongo yo. El nitrógeno es 2s2, 2p3. Por tanto, 5 electrones para el nitrógeno. Tenemos uno de hidrógeno, uno de carbono, uno de nitrógeno. Es muy sencillo obtener N sub V, que es el número de electrones de valencia. Los que aporta cada uno de los átomos. El hidrógeno aporta 1, el carbono aporta 4 y el nitrógeno aporta 5. 1 y 4, 5 y 5 en total 10 electrones de valencia. Con estos electrones compartimos tuyo y mío, para ti, para mí, te lo dejo, tú me lo dejas, de manera que cuando todo haya acabado, habremos conseguido el octeto, número de electrones del octeto. Cuidado con el hidrógeno, porque el hidrógeno no puede conseguir 8, solamente puede conseguir 2, porque solamente tiene un nivel, el nivel 1 con un orbital. Por tanto, el hidrógeno 2. Cuando todo haya acabado, entonces, el hidrógeno tendrá 2, el carbono tiene 4, tendrá 8, y el nitrógeno tiene 5, también tendrá 8. 2 y 8 son 10, más 8 son 18 de electrones para el octeto, aunque el hidrógeno no sea octeto. Vale, estos 10 de valencia, como digo, se compartirán algunos de ellos para conseguir el objetivo, que es el octeto completo. Vamos a llamar a N sub C a los compartidos. Los compartidos van a ser los que tengo en el octeto menos los de valencia, NO menos NV. Restamos 18 menos 10, me salen 8 electrones compartidos. 8 electrones compartidos, si cada enlace son 2 electrones, son 4 enlaces. 4 enlaces. Estos 4 enlaces, pues los vamos a distribuir, como siempre, en electrones en enlaces simples o sigma y electrones en enlaces dobles y triples o electrones pi. Los primeros que se forman son los sigma. Y para calcular los sigma aplico la formulita que ya te sabes, 2 por n-1, donde esta n minúscula es el número de átomos que vemos aquí. Uno de hidrógeno, uno de carbono y uno de oxígeno, tengo 3, de oxígeno no, de nitrógeno, uno de cada, 3. Luego sustituyo la n por un 3, lo primero es el paréntesis, 3 menos 1 son 2, y 2 por 2, pues me salen 4 enlaces, 4 electrones. 4 electrones son 2 enlaces sigma. Evidentemente, si tengo 8 electrones compartidos formando 4 enlaces, y de estos 4 enlaces tengo 2 que son sigma, ¿cuántos enlaces pi me quedan? Los otros 2. Pero vamos a jugar con electrones. Electrones pi. Los pi serán los electrones que tengo compartidos en total, le resto los electrones que tengo sigma. En total, 8. Le resto los 4 sigma y me salen 4 electrones en enlaces pi, o lo que es lo mismo, 2 enlaces pi. ¿Perfecto? Ya casi lo tengo todo. ¿Qué me falta? Me faltan los n sub s o electrones solitarios. Los solitarios son los que no forman parte del enlace. ¿Y cómo los calculo? Restando NV, que son los que hemos puesto a disposición de la molécula, que son 10. De estos 10 hemos compartido 8, N sub C. Resto el total, 10. Le resto los compartidos, que son 8, y tengo 2 electrones que están no compartidos o solitarios. No compartidos, vamos a ponerlo así también, un par solitario, un par no compartido. Bien, dibujemos. La molécula es muy fácil de dibujar. Carbono en un lado, el hidrógeno en el otro, y ahora ¿dónde pongo el nitrógeno? El nitrógeno no se puede unir a la hecha, al hidrógeno, porque el hidrógeno solamente forma un enlace. Los hidrógenos siempre fuera, los extremos. Si en este extremo pongo el hidrógeno, en el otro pongo la N de nitrógeno. Y aunque ahora me salgan 4 enlaces, ¿vale? 4,
1, 2. Los 4 enlaces no son iguales. Yo ahora podría haber previsto, ¿dónde pongo los 2 enlaces que me faltan? Evidentemente los tengo que poner aquí, porque el hidrógeno solamente puede formar uno. Pero fíjate que con este método, yo te estoy diciendo de los 4 enlaces totales, te los estoy distribuyendo. Tengo 2 enlaces que son los primeros que se forman, que son los sigma, que son los más fuertes. Y ahora te estoy diciendo si hay dobles o triples. De hecho, vamos a formar primero un enlace doble. 2 enlaces pi, aquí, con un nitrógeno. Este es un enlace pi, ya tengo un enlace doble, pero es que tengo un enlace triple, porque tengo otro enlace pi, aquí arriba. Y esto que yo te estoy simplemente dibujando en una estructura de Lewis como 2 simples rayitas, son 6 electrones formando enlaces diferentes. Claro, evidentemente yo lo podía haber hecho igual sin hacer esta última parte con los 4 enlaces, viendo que en el hidrógeno solamente puedo formar uno. Pero fíjate que yo te lo estoy distribuyendo. Es más, te digo lo que hay solitario. ¿Cuántos electrones tiene el hidrógeno? Tiene 2, completo. ¿Cuántos tiene este carbono? Tiene 6 de los 3 enlaces y 2 de aquí, 8. ¿Dónde está? Octeto completo. Pero si miras el nitrógeno, tiene 6. Me falta este par solitario, ponérselo aquí al nitrógeno. Molécula sencillita, ¿verdad? Geometría lineal. Venga, cualquier duda, abajo.